tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Comunidad Será. Nosotros somos una comunidad que ha tomado la decisión de alejarse de todas las tradiciones que se nos han heredado generación tras generación. Y esto no es otra cosa sino una invitación a regresar a las Escrituras, a reestudiarlas, a redescubrirlas. No pretendemos sacarte de una religión para que te metas en otra. La Biblia no es religión. Estudiada de manera objetiva, la Biblia es un retrato hablado, o mejor dicho, escrito, del rostro de Dios. Podemos conocerle a Él aumentando nuestro conocimiento bíblico. Un conocimiento que nos lleve a razonar y a colocar nuestra fe sobre la roca. Esa fe que la gente dice que tiene y que carece del conocimiento del plan de Dios, es una fe que bien puede ser interpretada como fanatismo. Esa es una fe que se encuentra por debajo de la razón, sin sustento, débil, frágil. Lo que nosotros pretendemos no es que te quedes con ese tipo de fe. Queremos enseñarte el plan de Dios, los detalles sutiles que la Escritura nos muestra en cada versículo. Sí, pretendemos ayudarte a desarrollar una fe que se encuentre dentro de la razón. De esta manera, no vendrá cualquier viento en forma de doctrina a desviarte de lo que dice la Escritura. Por otro lado, para los que verdaderamente están hambrientos de Dios, hay tesoros inimaginables. Esos que quieren aprender más y más y nunca se sacian de Dios y de su palabra, para ellos les está esperando un tipo de fe que es solo para unos cuantos. Ya no es un fanatismo que está por debajo de la razón. Tampoco es una fe que se encuentre dentro de la razón. Es una fe que supera el raciocinio. Es una fe que se encuentra por encima de la razón. Esa fue la fe de los profetas y de los apóstoles y de todo aquel que tenía acercamientos sobrenaturales con Dios. Si tú aspiras a esto, necesariamente debes recorrer el camino al que te estamos invitando. El camino de regreso a casa. El camino que te lleva de regreso al Creador. Así pues, el día de hoy disponemos de nuestro tiempo para concentrarnos únicamente en el estudio de la Escritura. Y antes de continuar con nuestro estudio de Éxodo, te recuerdo que hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo y vamos a comenzar a partir del capítulo número 31. Así es que te pido de favor que vayas buscando en tu Biblia el capítulo número 31 del libro de Éxodo. Y como siempre, antes de comenzar, te pido que me acompañes en una oración. Cierra tus ojos y acompáñame, por favor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra. Estamos convencidos que tu ley es perfecta y que reconforta el alma. Sabemos que el testimonio del Señor es verdadero y que permite que personas simples, como nosotros, tengamos acceso a la sabiduría. También sabemos que amas la sinceridad del corazón, por lo que anhelamos a obedecer tus mandamientos, no solo como un acto reflejo a una instrucción que viene del Todopoderoso, sino que queremos obedecer convencidos, enamorados, persuadidos, unidos a ti, en un mismo espíritu. Así pues, te pedimos que durante el desarrollo de este estudio nos instruyas, nos enseñes la discreción que llega con la sabiduría y que permitas que nuestra esencia ponga su total confianza en tus mandamientos. Te lo pedimos como siempre en el nombre de tu Hijo, Jesucristo de Nazaret, cuyo nombre en hebreo es Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos entonces al capítulo número 31 del libro de Éxodo.
capítulo número 31 del libro de Éxodo. Mejor te voy a pedir, ponle un separador ahí, capítulo 31 del libro de Éxodo, y antes de eso, por favor, busca Levítico 26. Levítico 26, y vamos a leer 2 versículos ahí que vienen al caso por el tema que estamos tratando en estos capítulos que hemos estado estudiando de Éxodo. Entonces, antes de el capítulo 31 de Éxodo, te pido por favor que vayas a Levítico número 26 y que busques el versículo número 11. Entonces, durante ya varios capítulos, para ser exactos, desde el capítulo 25, venimos leyendo las instrucciones que Dios le está dando a Moisés respecto a cómo tenía que armar el tabernáculo, cómo tenía que levantarlo. Ahora, vamos a ver que estos primeros 10 versículos del capítulo 31 de Éxodo, van a seguir hablando de ese mismo tema. Posteriormente, se volverá a retomar el tema para narrarnos ya no las instrucciones, sino los detalles de la construcción del tabernáculo. Entonces, ya que estamos a punto de concluir el tema de estas instrucciones para armar el tabernáculo, antes de continuar con la lectura del capítulo 31 de Éxodo, yo te pedí que vayas al versículo número 11 del capítulo 26 de Levítico. Y vamos a leerlo. Es Levítico 26, versículo 11 y 12. Dice de la siguiente forma: Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En este capítulo 26 de Levítico, Dios está declarando las bendiciones que resultan de obedecer sus mandamientos. Debo aclarar que una traducción más exacta del versículo 11, una traducción del hebreo, diría que Dios nos pondría su tabernáculo dentro de nuestro ser. Esto quiere decir que todo lo relacionado con el tabernáculo también tiene que ver con nuestra formación. Pablo explica esto y vamos a Primera de Corintios, y vamos a leer el capítulo 3, del capítulo 3 vamos a leer también los versículos 16 y 17. Hemos leído en el capítulo 26, versículo 11 de Levítico, que Dios dice que Él pondría su tabernáculo en nuestro ser. Ahora vamos a ver, y como siempre, cada que leemos nosotros algo en la Escritura, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, pretendemos cuadrarlo con algún razonamiento que nos permita sacar una conclusión en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso estamos yendo a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer los versículos 16 y 17, que dicen de la siguiente manera: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Meditemos con estos 2 versículos. Si el Espíritu de Dios mora en mí, entonces soy tabernáculo de Dios. Ahora pregúntate, ¿cómo saber si el Espíritu de Dios mora en mí? Esta pregunta solo tú puedes responderla. Cuando conoces un mandamiento de Dios, ¿te esmeras por obedecerlo o solo te esmeras por justificar tu desobediencia? He ahí tu respuesta. El caso es que, si eres tabernáculo de Dios, nadie puede destruirte, porque si alguien se atreviera a destruirte, Dios lo destruirá a él. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Todavía no empezamos de lleno con la lectura del capítulo 31.
Pero bueno, estamos haciendo algunas aclaraciones previas que nos van a ayudar a concluir ya con el tema de las instrucciones para levantar el tabernáculo. Segunda de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 16. Dice así: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pablo dice que somos tabernáculo de Dios, y cita una referencia de la Torá, justo lo que acabamos de leer, Levítico 26, versículos 11 y 12. Y así podríamos invertir más tiempo con muchos otros versículos que nos dicen que si el Espíritu del Santo habita en nosotros, entonces somos tabernáculo de Dios. Si ya entendimos esto, entonces el tabernáculo del que se nos están describiendo sus instrucciones para su construcción toma una especial relevancia. Es nuestra radiografía espiritual. Quiero aclarar que cada que yo hago aseveraciones en cuanto a cuestiones espirituales, no debemos relacionarlas con cuestiones abstractas o filosóficas que dejan todo en la pasividad, como es la moda hoy en día en todas las iglesias. Todo aquel que se dice espiritual no mueve un solo dedo para manifestar su supuesta espiritualidad. Realmente, lo que yo quiero decir cuando me refiero a cuestiones espirituales es aquello que tú debes relacionar con cuestiones prácticas que nos acerquen a Dios. Esta es la principal diferencia entre un pensamiento occidental que deja todo en simples intenciones y uno hebreo que es perfectamente pragmático, es decir, es manos a la obra. ¿Qué es lo que dice Dios? Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Ok, ahora sí, ya que entendimos esto, ya que vimos la importancia de lo que es el tabernáculo, que incluso hemos dicho que es una especie de radiografía espiritual nuestra, entonces vamos a leer los últimos 10 versículos en cuanto a las instrucciones para levantar el tabernáculo. Vamos ahora sí a comenzar con Éxodo capítulo 31, versículo 1. Y dice de la siguiente forma: El Señor habló a Moisés en estos términos. Yo designé a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Bezaleel significa en la sombra de Dios. Notemos que Bezaleel viene de la tribu de Judá. Ese es un dato importante. ¿Quién más vino de la tribu de Judá? El rey David. ¿Quién más vino de la tribu de Judá? Por supuesto que Jesús. Así es que cada que nosotros leamos en la Escritura la tribu de Judá, debemos asociarlo como esa tribu de la cual descendió nuestro Maestro. Versículo 3. Y lo llené del Espíritu de Dios para conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos, tanto para idear proyectos y realizarlos en oro, plata o bronce, como para labrar piedras de engaste, tallar la madera o hacer cualquier otro trabajo. Aquí vamos a quedarnos un rato meditando alrededor de esto que acabamos de leer. De acuerdo a esto, Bezaleel sería el artesano para la construcción del tabernáculo. Sería capaz de diseñar, de hacer obras de arte, de trabajar tanto el oro como la plata y el bronce. O sea, sería artista, escultor, ingeniero, carpintero y joyero. Y todo esto gracias a que Dios le llenó de su espíritu, obteniendo así sabiduría, inteligencia y ciencia. Los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que Bezaleel es otra de las figuras de Jesús. Si nosotros llegamos a convertirnos en un tabernáculo de Dios, como lo leímos en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios, si nosotros llegamos a convertirnos en un templo de Dios, en un tabernáculo de Dios, es porque Jesús nos trabajó de la misma manera que Bezaleel trabajó en el tabernáculo terrenal. En el hebreo, cada letra equivale a un determinado número. Si obtenemos los números de cada una de las letras de un nombre hebreo y las sumamos,
obtenemos el número al que equivale ese nombre. En este caso, Bezalel equivale al número 153. Ahora te pregunto, ¿en qué otra parte de la Escritura aparece el número 53? En el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Ahí se narra la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado. En esta escena, Pedro, junto con Juan y otros discípulos, estaban pescando en el mar de Tiberias, que no es otra cosa sino una costa del mar de Galilea. Sin embargo, la Escritura dice que aquella noche no habían pescado nada. Es entonces cuando Jesús aparece en la playa y desde allí les da instrucciones de lanzar la red hacia la derecha. Y siempre que nosotros leamos en la Escritura el término hacia la derecha, o la derecha de Dios, o la diestra de Dios, siempre tiene que tener una referencia directa a la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado de que ellos hubieran arrojado la red hacia la derecha, como se los indicó Jesús? El resultado fue una red llena de grandes peces. Al contarlos, resultaron 153. Ahora, si ya sabemos que en la Escritura, como en la vida, no existen las coincidencias, entonces Jesús nos quería señalar hacia algo. Acabamos de decir que el nombre de Bezaleel equivale al número 153. Entonces, ese evento en el cual estos pescadores, Pedro, Juan y el resto de los discípulos, levantan cuando tiran la red a la derecha, entonces obtienen 153. 153 peces. Esta es una referencia directa a Bezaleel. Así que el concepto del tabernáculo tiene que ser entendido en dos sentidos. Representa la esencia del pueblo de Israel y también representa la esencia individual de cada persona creyente en el Jesús judío. Cuando digo el Jesús judío, me refiero a Yeshua. Esto es más que simplemente un cambio de nombres. Pretendemos rescatar las enseñanzas del Maestro, quien nació, vivió y murió con su fe puesta en las promesas que Dios le hizo a Israel. La misma fe que lo llevó a morir en la cruz. Pero sobre todo, la misma fe que lo convirtió en la primicia de la resurrección. Esa es la fe que dará origen a una nueva especie de hombres. Hombres capaces de obedecer los mandamientos del Dios Todopoderoso. Y con esto, el pueblo de Israel se volverá a convertir en un tabernáculo de Dios. Será el Israel que Dios quiso que fuera desde que lo concibió previo a la creación. Es a esto a lo que la Escritura se refiere cuando dice que la creación aguarda a que los hijos de Dios se manifiesten. Así que Israel volverá a ser ese tabernáculo que los profetas llamaron tabernáculo de David. Dios, a través de ellos, hizo promesas hermosas. Ese tabernáculo que alguna vez existió volverá a ser levantado una vez más. Leámoslo en los escritos de uno de los profetas. Te voy a pedir de favor que vayamos a Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, y vamos a buscar los versículos 11 al 15. Amós, capítulo 9, versículos 11 al 15. Estamos haciendo la relación entre tabernáculo, Bezaleel, Yeshua, es decir, Jesús, y ahora, ¿qué tiene que ver eso con la restauración de Israel? Vamos a ver. Amós, capítulo 9, versículo 11, ya dije que vamos a leer hasta el 15. Dice de la siguiente forma: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Este es el versículo clave. Jacobo, el hermano de Jesús, citará este versículo en el libro de los Hechos, y lo vamos a leer más adelante. Versículo 12.
para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice el Eterno, que hace esto. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Este versículo nos habla de prosperidad. El que ara alcanzará al segador es una equivalencia, como si dijéramos, todavía no se acabará lo segado, cuando ya se estará sembrando de nuevo. Es una referencia a una etapa de abundancia. Versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Este es el retorno de la cautividad, la restauración del reino a Israel, lo que Jesús llamó el fin del siglo. Versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Eterno, Dios tuyo. Esa es la promesa sobre la cual descansaba la fe de Pablo, de Pedro, de todos los apóstoles y de todos los profetas. Esa es la que debería ser nuestra esperanza. Ahora, comprobemos que nuestra interpretación está acorde con aquello que pensaba el apóstol Pedro, Pablo y Jacobo, el hermano de Jesús. Por favor, vamos a Hechos, capítulo 15, versículo 7. Hechos, capítulo 15, versículo 7. Seguimos hablando del tema del tabernáculo, pero en esta ocasión lo estamos relacionando con Bezalel, con Jesús, con la restauración del reino de Israel, y estamos llegando a las interpretaciones que ya había hecho Amós, el profeta, y que ahora, con la ayuda de Jacobo, seguramente nos va a arrojar un poco más de luz. Hechos capítulo 15, versículo 7. Vamos a leer hasta el 21. Antes de leerlo, te voy a dar un poco de contexto. Ponme atención, por favor. Esto que vamos a leer se desarrolla en un contexto en el cual Pablo y Bernabé habían estado haciendo un gran trabajo, dando a conocer el plan de Dios en muchos lugares del Asia Menor. Muchas personas creían en Jesús por la predicación de Pablo. Tanto judíos como gentiles comenzaron a formar comunidades de creyentes en Jesús. La Escritura narra que algunas de esas personas que habían creído y que vivían en el área de Judea comenzaron a generar polémica, ya que aseguraban que era indispensable que aquellos gentiles que habían creído se circuncidaran para realmente encontrar la salvación. La Biblia dice que esto generó contienda y discusión de tal magnitud que incluso tuvo que ser necesario que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. Para este entonces, este movimiento de creyentes en Jesús, llamado la secta del camino, había tomado gran fuerza, que incluso varios de los fariseos se habían convertido. Fueron precisamente algunos de esos fariseos los que durante esta reunión en Jerusalén exhortaron a todos para que los gentiles no solo se circuncidaran, sino que guardaran toda la ley de Moisés, es decir, toda la Torá. Es en medio de esta discusión que se dan los eventos que a continuación vamos a leer. Y ahora sí, vamos a el versículo 7. Dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro
Primero estableció los antecedentes de su propia experiencia. Él dice que ha sido testigo de cómo los gentiles habían recibido el Espíritu de Dios y por lo tanto la salvación estaba abierta tanto para los gentiles como para los judíos. Hay dos puntos clave del planteamiento de Pedro. Primero, la purificación por medio de la fe. Y segundo, la salvación por medio de la gracia de Jesús. Ambos conceptos han sido completamente distorsionados en la actualidad. Hoy las personas han interpretado esto como algo equivalente a la pasividad. Y no solo eso, muchos piensan que incluso pueden seguir pecando sin el más mínimo cargo de conciencia. Todo esto lo justifican diciendo que son salvos por fe y por gracia. Sí, somos salvos por gracia, porque ninguna de nuestras acciones, por justas que parezcan, alcanzan para obtener la salvación. En eso estamos de acuerdo. Pero el problema radica en el concepto de fe que la gente maneja hoy en día. La fe no debe ser un concepto abstracto, mental o filosófico que no tenga manera de evaluarse. La fe, en el concepto hebreo, está directamente relacionada con acciones de fidelidad hacia los mandamientos de Dios. No se trata de obedecer los mandamientos de Dios para ser salvos, sino que por cuanto contamos con la esperanza de la salvación, entonces manifestamos esa esperanza con obras de justicia, que Dios predestinó para nosotros para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Esta es la sabiduría oculta de la cual habló Pablo. Es exactamente esto lo que la carta de Santiago nos dice cuando nos exhorta diciendo: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ya que hemos aclarado estos conceptos, limpiando el camino para nuestra comprensión del resto de estos versículos, continuemos leyendo los siguientes versículos. Vamos al versículo 12. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hasta este punto se nos ha planteado la postura de los fariseos, de Pedro, de Pablo y de Bernabé, todos ellos explicando la conversión de los gentiles. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Ok, ahora le toca el turno de hablar a Jacobo, el hermano de Jesús. Fue precisamente él quien escribió la carta que hoy leemos como Carta de Santiago. Eso quiere decir que fue él quien dijo: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Conociendo esta ideología, ¿cuál crees tú que sería el planteamiento de Jacobo? Versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Simón, cada que leemos en la escritura Simón, nos estamos refiriendo a Pedro. Entonces, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esta parte que viene es muy importante. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y dice, versículo 16. Bueno, antes de leer el versículo 16, estos dos versículos 14 y 16 son importantísimos. Dice que Dios tomará pueblo de entre los gentiles, pero además dice que esto concuerda con lo dicho por los profetas. Esta es la mejor manera de cuadrar nuestras doctrinas. Lo que creemos checa con lo que creían los profetas. Si es así, entonces vamos sobre el camino seguro, pero si no es así, quizá debamos preguntar por los caminos antiguos. Veamos a qué profeta va a referir Jacobo. Y ahora sí, versículo 16 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre las cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ok, estos versículos citados por Jacobo corresponden a la profecía de Amós que acabamos de leer. Entonces, ¿qué fue lo que entendió Jacobo respecto a lo que Amós el profeta quiso decir? El versículo 17 que acabamos de leer nos da la clave. En el versículo de Amós dice: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean los restos de Edom y a las naciones. Pero el versículo 17, este versículo 17,
nos dice que Jacobo interpreta que aquellos sobre los cuales es invocado el nombre de Dios son los gentiles. De esta forma, Jacobo interpretó que ese regreso de la cautividad del que habla Amós y la restauración del reino de Israel están relacionados con los gentiles. Para quienes manejamos el concepto de las dos casas, esto no es difícil de entender. Es por esto que tener claro el concepto de las dos casas es la llave para la interpretación bíblica correcta. Es la primaria de la verdadera interpretación bíblica. El caso es que esos gentiles a los que se refiere este capítulo del libro de los Hechos son Israel. Un Israel que fue asimilado entre los gentiles y que ellos tenían la obligación de pescar. Por eso Jacobo pide en el siguiente versículo, y vamos a leer el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Jacobo pidió que solo se les debía exigir a los gentiles que se apartaran de la idolatría, de los pecados sexuales, de las comidas prohibidas y de comer sangre. Pero esto lo pidió Jacobo solo para comenzar, es decir, mientras los gentiles adquirían el conocimiento suficiente para ser persuadidos por Moisés para pegarse a una vida justa. Por esto es que él dice, porque Moisés es predicado en las sinagogas desde tiempos antiguos. Solo el problema es que para nosotros que tenemos la tarea de leer la escritura e interpretarla, pues debemos predicar a Moisés con la interpretación de Yeshua, y así obtendremos la conversión de gentiles que realmente son parte de Israel. Es esta la manera en la que Yeshua levantará el tabernáculo caído de David. Y quizá aquí cobra sentido esa canción que muchas veces cantamos, ¿sí?, que se llama precisamente el tabernáculo caído de David. Es una canción muy rítmica, muy bonita y todo muy lindo. Sin embargo, pocas son las personas que entienden el concepto atrás de la restauración del tabernáculo caído de David. Bezaleel fue quien levantó el tabernáculo terrenal, de acuerdo a lo que vamos leyendo en el capítulo 31 de Éxodo. El mismo tabernáculo que acompañó al pueblo de Israel durante los 40 años que estuvo en el desierto. El mismo tabernáculo que llegaría a existir hasta el reinado de David y que le inspiró para construir un templo a Dios. Ese mismo tabernáculo que después se convertiría en insignia de la casa de David para representar la unión de las 12 tribus como un solo reino establecido en la tierra que Dios les prometió. Fue Bezaleel quien, lleno del Espíritu de Dios, levantó el tabernáculo en el desierto. Será Jesús, que posee el Espíritu de Dios, quien levante ese tabernáculo al fin del siglo. Por eso, en Juan capítulo 21, él quiso señalarnos hacia una red llena de grandes peces. Peces que fueron obtenidos del mundo, sacados del mundo, representado por el mar de Tiberias. Peces que simbolizan a todo aquel que tiene la fe del Mesías. Peces que hoy se encuentran cautivos en el mundo. Es esto lo que tenemos que entender cuando hablamos de la restauración del tabernáculo caído de la casa de David. El regreso de la cautividad, la restauración del reino de Israel, la unión de las dos casas. Si tú aún no sabes o no entiendes el tema de las dos casas, yo te recomiendo que escuches nuestros estudios, nuestros audios relacionados con las enseñanzas del apóstol Pablo. Si ya hemos entendido lo que implica levantar el tabernáculo caído de la casa de David, el papel de Jesús y la figura de Bezaleel, entonces pondremos especial atención en todo lo relacionado con este tema. Aunque estamos a punto de terminar el tema del tabernáculo, lo retomaremos cuando lleguemos al capítulo 35. Por lo pronto, vamos a regresar a Éxodo 31 y prosigamos con la lectura del versículo a partir del versículo 6. Junto con él puse a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan.
y doté de una habilidad especial a todos los artesanos competentes, a fin de que puedan ejecutar lo que les he ordenado, a saber, la carpa del encuentro, el arca del testimonio, la tapa que la cubre y todo el mobiliario del santuario, la mesa con sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios y el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios y la fuente con su base, las vestiduras litúrgicas, o sea, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales, el óleo de la unción y el incienso aromático para el santuario. En la ejecución de todas estas cosas, ellos obrarán conforme a todo lo que yo te he ordenado. Es buena práctica hacer un ejercicio mental de qué tanto hemos aprendido. Aquí se nos mencionan todos los elementos importantes del tabernáculo. Te recomiendo que trates de ubicar la distribución exacta de cada elemento. ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿Dónde estaba el altar de bronce? ¿Dónde estaba el altar de oro? ¿Dónde estaba la mesa de la proposición? ¿Dónde estaba la fuente? Etcétera, etcétera, etcétera. Te lo dejo de tarea. Y vamos a continuar con el versículo 12. El Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas en los siguientes términos. No dejen nunca de observar mis sábados, porque el sábado es un signo puesto entre yo y ustedes, a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Después que se nos habló de las instrucciones para levantar el tabernáculo, y después de que hemos entendido que existe una relación profética entre el tabernáculo y los israelitas, que se encuentran asimilados entre las naciones, surgiría la pregunta: ¿cómo saber quién es descendiente de Israel? Recordemos que esto no tiene que ver con cuestiones filosóficas. No existe el concepto del Israel espiritual en las Escrituras, al menos no asociado a los gentiles. Lo que sí existe es el concepto de hijos de Israel que perdieron su identidad y que hoy no saben que son herederos de grandes promesas. Así que, ¿cómo saber quién es descendiente de Israel? Dios nos da una pista para reconocerlos e identificarlos. Dios nos dice, en este versículo 13, el Shabbat. El día de reposo es la señal. ¿Quieres identificar a un hijo de Israel que muy probablemente es heredero de las promesas y del pacto para con Dios? Solo averigua si guarda el Shabbat. Si lo santifica, entonces es indudable. Proviene de israelitas que probablemente durante siglos, fuera de sí, se encontraban en las naciones comiendo comida de cerdos. Pero hoy están recordando, volviendo en sí y anhelando regresar a la casa de su padre. Sin embargo, después de darnos esta gran noticia, procede a hacernos un recordatorio en el versículo 14. Dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Aquí nos dice: si ya descubriste que eres hijo de Israel, y a pesar de ello no guardas el Shabbat y persistes en profanarlo, de cierto morirás. Luego nos recomienda lo que no debemos hacer en Shabbat. No debemos hacer obra alguna. ¿Te parece una instrucción ambigua? Dios lo complementa en los siguientes versículos. Versículo 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Así, concluimos que hacer obra alguna es equivalente a trabajar, de lo cual Dios nos pide que nos abstengamos. Versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios termina este planteamiento de la misma manera que lo comenzó. Es una señal para siempre entre Dios y los hijos de Israel.
Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Este versículo nos vuelve a recordar que todos los eventos que se narran después que el pueblo de Israel tuvo su encuentro con Dios en el capítulo 20, no siguen un orden cronológico. Este versículo nos pone de regreso a la entrega de los 10 mandamientos. Además, en este versículo se nos dice que Dios escribió estas tablas de piedra con su dedo. La expresión dedo de Dios se refiere al Espíritu de Dios. En esta ocasión, el Espíritu de Dios grabó los mandamientos en tablas de piedra. Proféticamente hablando, esta fue una manera en la que Dios alude al corazón endurecido de los hombres. De la misma manera, esos mandamientos serán grabados por Dios en corazones de carne para que andemos en sus ordenanzas. Y vamos al capítulo 32. Capítulo 32 dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Este capítulo nos narra el episodio más trágico de la historia de los israelitas en el desierto, el asunto del becerro de oro. La impaciencia de las personas generalmente lleva a una mala toma de las decisiones. Moisés representaba la comunicación con Dios para los israelitas, y como tal, ellos estaban ansiosos por recuperarla. Es importante anhelar la comunicación con el Eterno, pero es aún más importante obedecer sus mandamientos. Recuerda siempre esto: ante Dios más vale un gramo de obediencia que una tonelada de oración. Por este mismo motivo, la gente hoy en día construye sus becerros de oro, porque impacientes por percibir un poco de la presencia de Dios, no les importa pasar por sobre sus mandamientos. Tenemos que aprender de esta historia para no cometer el mismo error. Versículo 2. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para el Eterno. Bien, pongamos atención a esto. El pueblo, impaciente porque Moisés no regresaba, recurre a Aarón pidiéndole que les hiciera dioses. Aarón no se opone y pide que le junten oro de sus mujeres, hijos e hijas. El pueblo entrega su oro y entonces Aarón se pone a trabajar y funde un becerro de oro dándole forma con un buril. Después de esto, el pueblo dice: Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y posteriormente, Aarón edifica un altar y pregona: Mañana será fiesta para el Eterno. Aunque todavía no lo leemos, hoy sabemos que mucha gente murió como consecuencia de este pecado. ¿Y qué fue lo que le pasó a Aarón? Recibió el premio de ser sumo sacerdote. ¿No hay cierta incongruencia en este relato? En primera instancia así parece, pero debemos analizar con mayor detenimiento, a mayor profundidad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, junto con los israelitas salieron también gentiles que, al ver las maravillas que Dios había hecho para liberar a su pueblo, decidieron unirse a Israel. Hoy sabemos que el Yetzer Hara cobra más fuerza en aquellas personas que no conocen los mandamientos de Dios. Por esta razón, no es absurdo pensar que fueron estos gentiles los que comenzaron a incitar al pueblo a cometer este pecado. Sin embargo, esto no exime de culpa a los israelitas, ya que algunos de ellos no opusieron resistencia. La falta de resistencia de parte de Aarón es la que parece no tener mucha lógica. Sin embargo, recordemos que este pueblo ya había demostrado ser muy necio y por lo tanto Aarón pensó que ellos iban a hacer lo que querían con él o sin él. Por lo tanto, a partir de allí comenzó a usar estrategias dilatorias.
La primera, quiten el oro de las orejas de sus mujeres, hijos e hijas. Aarón pensó que las mujeres opondrían resistencia a ser despojadas de su oro, pero el pueblo, en lugar de quitar el oro de sus mujeres, le entregaron su propio oro. La segunda estrategia de Aarón fue edificar un altar. En el momento que Aarón toma parte en la construcción del altar, él pudo hacer tiempo esperando que en ese intervalo pudiera llegar el regreso de Moisés. La última de sus estrategias dilatorias fue la más evidente, que cuando ya todo estuvo listo, pregonó: mañana será fiesta para el Eterno. Si ya todo estaba listo, ¿por qué posponer la fiesta para mañana? Es como si el Real Madrid fuera el campeón de la Champions League y el presidente del club de fans dijera: mañana será fiesta para nuestro equipo. ¿Verdad que no es lógico? Es por eso que aquí nos damos cuenta que todo lo que Aarón hizo fue dilatar hasta donde le fue posible el evento catastrófico. Sin duda, esto significó puntos a favor de Aarón para que Dios lo confirmara como sumo sacerdote. Así es que ya entendimos cómo ahora aquello que nos parecía un poco ilógico ahora cobra sentido. Vamos a continuar con nuestra lectura a partir del versículo 6. Dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Muy probablemente Satanás fue el encargado de incitarlos en apresurarse a cometer el pecado. Versículo 7. Entonces el Eterno dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Eterno a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Siempre que leamos la expresión dura cerviz, es una manera de decir son obstinados, se niegan a escuchar, son difíciles de convencer. Así es que una persona de dura cerviz es una persona obstinada, es una persona terca, necia. ¿Conoces personas de dura cerviz? Versículo 10. Y ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cuando Dios le dice déjame a Moisés, no es que le esté pidiendo permiso, sino que está queriendo decirle que era la oportunidad de Moisés de interceder por el pueblo. Por esto, en los siguientes versículos se describe la intercesión de Moisés. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia del Eterno su Dios y dijo: oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos de los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Eterno se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Recordemos que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que leemos en estos versículos solo representa una manera de explicar el comportamiento del Eterno usando un lenguaje humano, limitado para describir las facetas del Eterno. No es que Dios fuera el ogro poderoso, fuera de control, a punto de destruir a un pueblo, ni que Moisés fuera una especie de amo queriendo apaciguar a su genio. No es eso lo que está pasando aquí. Hoy entendemos que cada que oramos, nuestro objetivo no debe estar enfocado en cambiar a Dios, por cuanto Dios es perfecto, inmutable, nunca cambia. Él no necesita ningún atributo adicional. Su perfección es tal que lo llena todo absolutamente. Tampoco podemos pretender darle instrucciones. Él es omnisciente y nadie sabe mejor que Él lo que es mejor para nosotros. Entonces, ¿para qué oramos? Cuando llegamos al Eterno con el genuino interés de comunicarnos con Él,
resultamos beneficiados y transformados. No cambiamos a Dios. Nosotros somos los que cambiamos. No le enseñamos nada a Dios. Nosotros somos quienes resultamos edificados. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Aquí se dice que las tablas estaban escritas por ambos lados. Esto quiere decir que el mismo texto que se leía de un lado, se leía de la misma manera del otro lado. Sin ninguna duda, esto era algo sobrenatural. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios, la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlos a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Hay mucha similitud de esto que hizo Moisés dándoles a beber estas aguas con la prueba de aguas amargas que debía beber toda mujer sospechosa de adulterio. Esta prueba de adulterio se narra en el libro de Números, capítulo 5, versículos 11 al 31. La idolatría es un pecado ante Dios equivalente al adulterio. Esta fue, sin duda, una sentencia de muerte para todos o para muchos de los que bebieron de esta agua. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Moisés suponía que Aarón había sido forzado o torturado, por eso pregunta: ¿qué te ha hecho este pueblo? Versículo 22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso a Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví, esto nos habla de la integridad de esta tribu, la tribu de Leví. Ninguno de ellos participó de este pecado. Versículo 27. Y él les dijo: así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Así ha dicho el Eterno es una referencia al versículo de Éxodo 22, 20. Versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Ya había sucedido una sentencia de muerte a través de las aguas con polvo del becerro. Esta es la segunda sentencia de muerte, apegándose a lo que Dios decretaba contra el pecado de idolatría. Versículo 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Moisés dice aquí que la integridad de la tribu de Leví le iba a significar la consagración para el servicio sacerdotal. Recordemos que Aarón y su línea de descendientes serían los sumos sacerdotes, pero los levitas colaborarían con servicio en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Ya que Moisés constató por sí mismo la magnitud del pecado del pueblo, entonces subió para volver a interceder, esta vez con pleno conocimiento de lo acontecido. Versículo 31.
Entonces volvió Moisés al Eterno y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿De qué libro habla Moisés? De la Torá. Y hoy vemos que no fue borrado de la Torá. Versículo 33. Y el Eterno respondió a Moisés: El que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Dios le advierte a Moisés que sería su ángel quien acompañaría al pueblo y no él personalmente. Además le dice que cada que castigue al pueblo, además del castigo por el pecado de aquel momento, adicionará castigo considerando el pecado del becerro de oro. Versículo 35. Y el Eterno hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Se dice que Dios hirió al pueblo que cometió pecado con el becerro de oro, por ignorancia. Así que hubo 3 sentencias de muerte consecuencia del pecado de becerro de oro. 1, las aguas con los polvos del becerro de oro. 2, la muerte a espada ejecutada por la tribu de Leví. Y finalmente Dios hirió al pueblo. Incluso se dice que lo hizo a través de una plaga, aunque no se especifica en ninguna parte en la Torá. Simplemente es una deducción que se obtiene a partir de la lectura de este versículo 35. Ahora sí, vamos al capítulo número 33. Versículo 1. El Eterno dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. La expresión sube a la tierra de la cual juré a Abraham implica que cada que nos movemos en dirección a Jerusalén estamos ascendiendo. Esto es porque la ciudad santa es la parte más elevada de toda la tierra, no en la cuestión de altitud, sino en cuestión espiritual. No en balde es llamada la ciudad del gran rey. Versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. La tierra de Canaán era conocida como la tierra de las 7 naciones. Esto se debe a que la nación faltante, los gergeseos, decidieron abandonar la tierra por su propia voluntad. Ellos no hicieron guerra contra Israel. Versículo 33. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Eterno había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Monte Horeb, monte Sinaí, es exactamente lo mismo. Y aquí se dice que se despojaron de sus atavíos. Podría haber sido traducido como se despojaron de sus adornos. Hay quien dice que los israelitas fueron provistos de ciertos adornos en su vestimenta cuando entraron en pacto con el Eterno. Y dado que el Eterno ya no los acompañaría, ellos consideraron que ya no había ningún motivo para seguir portando esos adornos. Versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Eterno salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Aquí debemos hacer una aclaración. Este tabernáculo no puede referirse al tabernáculo del cual se nos dieron instrucciones para su construcción en capítulos atrás. Ese tabernáculo aún no había sido construido. Además, ya sabemos que la palabra hebrea para referirnos a ese tabernáculo es la palabra Mishkan. Y en ese versículo, en el hebreo, no se menciona en ninguna parte la palabra Mishkan. Se menciona la palabra Ohel, que significa tienda. De esta manera, debemos interpretar que Moisés sacó su tienda en donde él habitaba y se instaló fuera del campamento.
Esto fue una especie de castigo por parte de Moisés hacia el pueblo de Israel. Si Dios ya había dicho que no los acompañaría, entonces Moisés tampoco estaría cerca de ellos. Moisés llamó a esta tienda la tienda de reunión, porque cualquiera que quisiera buscar al Eterno debía salir del campamento y dirigirse hacia la tienda de Moisés. Versículo 8. Y sucedió que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando salía Moisés, debemos entenderlo como cuando Moisés salía del campamento. De esta forma le damos sentido a este pasaje. El comportamiento del pueblo cuando Moisés salía del campamento nos habla de una muestra de respeto hacia él. Todos se ponían de pie a la puerta de su tienda, y así permanecían hasta que Moisés entraba a su tienda. Versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Eterno hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Eterno a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios hablaba cara a cara, en hebreo, panim al panim, con Moisés. Nadie puede ver a Dios y vivir, es una verdad absoluta y escritural. Si Dios ya había dicho que no acompañaría a Israel y que en su lugar enviaría a su ángel, previamente identificado como el Mesías, entonces Moisés sostenía conversaciones con Jesús, quien ya sabemos es la misma imagen de la sustancia del Eterno. Cuando Moisés terminaba sus diálogos con el Eterno, entonces volvía al campamento y compartía con los ancianos del pueblo lo que había aprendido. Se dice que Moisés hacía esto desde el día que el pueblo fue perdonado por el pecado del becerro de oro, y dejó de hacerlo cuando el Mishkan fue levantado. Voy a aprovechar para dar un poco de orden cronológico a todo lo que hasta este momento hemos leído. Te sugiero tener a la mano un calendario hebreo para que veas con claridad la consecuencia de los acontecimientos. El día 17 del mes de Tamuz fueron rotas las tablas de la ley. El día 18 del mismo mes, Moisés quemó el becerro de oro. El día 19 del mismo mes, Moisés subió a la montaña por segunda ocasión. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 32, versículo 30. Y permaneció allí por 40 días, intercediendo por el pueblo. Esto se refuerza con un versículo que aparece en Deuteronomio, en el capítulo 9, versículo 18. El día primero del mes de Elul, Moisés subió por tercera ocasión para recibir el nuevo juego de tablas. Todas las ocasiones que Moisés subió, estuvo 40 días en la cima de la montaña. Y si subió 3 veces, entonces en total estuvo 120 días. El perdón por el pecado del becerro de oro llegó en un día de Yom Kippur, es decir, en un día 10 del mes de Tishri. Solo después de este perdón es que Dios les da a Moisés las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Solo después de este perdón es que Dios le da a Moisés las instrucciones para la construcción del tabernáculo. El Mishkan, el tabernáculo, fue levantado en un día primero de Abib. La segunda parte de este versículo 11 también es de llamar la atención. Se dice que Josué nunca se apartaba de en medio de la tienda, es decir, de la tienda de Moisés, lo que en ese caso fue traducido como tabernáculo. Como sea, era un lugar en donde Moisés y Dios tenían encuentros, que ya sabemos aquí que realmente con quien se encontraba Moisés era con Jesús, con el Mashiach, con el Mesías. Ahora, si Josué es un tipo de Jesús, y ya se nos ha dicho que Josué nunca se apartaba de esta tienda, entonces, mientras Moisés regresaba al campamento, Jesús nunca se apartaba de la tienda de Moisés. Versículo 12. Y dijo Moisés al Eterno: mira,
tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esta es una oración de intercesión que Moisés hace ante Dios para pedir la guía divina, una vez que el Eterno ya había dicho que no los acompañaría. Llama la atención que en el verso 12 Moisés diga que Dios no le había declarado a quién enviaría, cuando nosotros ya hemos leído que en el versículo 23-20, en el capítulo 23, versículo 20, Dios ya le había dicho que enviaría a su ángel. Es muy probable que esto se deba a que para Moisés no había quedado claro esto, o bien Moisés quería saber más respecto a la identidad de ese ángel. Versículo 14. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia del Mesías es equivalente a la presencia del Dios eterno. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es la presencia del Dios la que nos saca de la incertidumbre, la que nos orienta y nos dirige. Sin Él andamos como veletas, no tomando ningún camino que tenga una meta específica, sino simplemente divagando. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Esta siempre fue la principal promesa de Dios. Serían consagrados a Él, separados del resto de las naciones. Y el Eterno dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Cuando Dios dice te he conocido por tu nombre, debemos entender que Dios está otorgando una distinción, dando un reconocimiento especial a Moisés, un renombre. Versículo 18. Y él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ya que Moisés se da cuenta que todo le está siendo concedido, entonces aspira a algo mayor y pide al Eterno que le muestre su gloria, su kabod. Versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ya que se está hablando del kabod del Eterno, debemos recordar Hebreos 1:3, que nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos entender que se está hablando de Jesús. Por eso, el Eterno responde primero en primera persona, haré pasar mi bien delante de tu rostro, para después complementar en segunda persona, proclamaré el nombre del Eterno. Para quienes ya identificamos el papel de Jesús en todo esto, este tipo de diálogos no nos suenan extraños. El Padre y el Hijo son uno solo. Aunque parece extraño que después de hablar de la gloria de Dios se proceda a mencionar cuestiones relacionadas al juicio, realmente no lo es tanto, no es tan extraño. Juan 5:22 nos dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a Jesús. Es por esto que el versículo termina diciendo, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Este es el versículo que principalmente se usa para decir, no se puede ver a Dios. Por eso cuando posteriormente leemos en los profetas que algunos de ellos creen estar viendo a Dios, ellos temen por su vida, porque saben que nadie puede ver a Dios y vivir. Versículo 21. Y dijo aún el Eterno, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Esta frase sobre la peña debe ser entendida como sobre la roca. De acuerdo a 1 Pedro 2, versículos 6 al 8, Jesús es la roca.
Versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Una hendidura es una grieta, una fisura. Para que Moisés pudiera apreciar la gloria de Dios, tenía que estar en una roca agrietada, pero tendría que ser cubierto para que no pudiera ver. Versículo 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés solo pudo ver la espalda de Jesús cuando éste hubo pasado, no cuando venía, no cuando estuvo junto a él, sino una vez que ya había pasado. Después que pasó, le fue quitado aquello que obstruía su visión, y todo esto sucedió mientras Moisés estaba parado sobre la fisura de la roca, sobre una roca traspasada. Esto es exactamente lo que está pasando con todo el pueblo de Israel, con nuestros hermanos judíos. No lograron ver la gloria de Dios cuando venía, mucho menos cuando estuvo con ellos. Pero la Escritura dice que le reconocerán cuando se complete la plenitud de los gentiles. Una manera de describir el regreso de la cautividad. Y entonces todo Israel será salvo. Y entonces ellos mirarán a quien traspasaron. Vamos a leerlo. Últimos dos versículos. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías, versículo 12, capítulo 12, versículo 10. Ya estamos terminando el estudio. Estamos cerrando prácticamente con el mismo tema con el que comenzamos. La restauración del reino, la salvación de Israel, la plenitud de los gentiles, la restauración del tabernáculo caído, de la casa de David. Todo esto es lo que hemos visto hoy. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y por último, Juan nos presenta este mismo escenario en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer solo los versículos 7 y 8. Y con esto, este es el último versículo del día de hoy para cerrar este maravilloso tema. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Oremos. Dios, Rey del universo, Dios mío y Dios de mis antepasados, te damos gracias de todo corazón. Gracias por las maravillas que hoy nos has enseñado. Nosotros somos el templo de Dios, un templo a nivel individual en cada ser, pero también todos unidos representamos el templo de David, aquel que simbolizaba la unión de nuestro pueblo, de Israel. Bezaleel, es decir, Jesús, se ha encargado de traernos de regreso a ti. No sabemos cuántos somos, ni cuántos serán, mucho menos sabemos cuántos son los que faltan. Pero lo que sí sabemos es que al final todo Israel será salvo, y todos, sin excepción, reconoceremos que el autor de toda esta restauración ha sido nuestro Redentor, Jesús. Gracias porque nosotros somos la generación que ha visto el cumplimiento de todas estas cosas.
Solo estamos a la espera de aquel que vendrá con las nubes, aquel al que traspasaron el Aleph y el Taf, principio y fin, que es y que era y que ha de venir. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Maestro, de nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach.